IGES. Mi nombre es Verónica Flores Benítez. Soy catedrática de la licenciatura en Derecho y es un gusto para mí impartirles la materia de Sociología Jurídica. Estamos transmitiendo desde el campus de UNIGES. Vamos a comenzar. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es la sociología. La sociología viene del vocablo latín que significa socio, que es todo lo relativo a la sociedad, y logos, que es el estudio de. ¿Qué es la sociedad? Bueno, la sociedad es un grupo de personas establecidas en un determinado territorio bajo una determinada jurisdicción, la cual se someten bajo un sistema jurídico. Es decir, que la sociología se va a encargar de estudiar al hombre, pero en comunidad. Y la relación que existe entre comunidad y comunidad. Dentro de la sociología existen diferentes tipos de ramas auxiliares que nos van a permitir determinar cuál es el estatus del hombre o su comportamiento. ¿Qué ciencias auxiliares se apoya la sociología? Pues la sociología se apoya de la psicología, ya que se va a encargar de estudiar el comportamiento y el por qué los hombres en conjunto realizan determinadas actividades. También se va a apoyar de la economía, ya que se va a encargar de analizar cuáles son los medios de adquisición económicos dentro de un determinado grupo social, como también las formas en que ellos realizan transacciones económicas. Posteriormente nos vamos a ayudar de la antropología, que es la ciencia que se va a encargar de estudiar la evolución del hombre dentro de la sociedad, ya que hay que recordar de que desde que el hombre existe, por su naturaleza, se empieza a agrupar en comunidades, desde familias, para organizarse a la casa. Posteriormente, en el derecho romano podemos ver cómo ya se sitúa lo que es el pater familias y cómo el tipo de organización que va a existir permite relacionarse entre ellos mismos, estableciendo reglas, estableciendo castigos e incluso pues ya teniendo esclavos como tal. Posteriormente, después del derecho romano, podemos estudiar también lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Edad Media, en donde vemos cómo la evolución del hombre a través de los inventos que él creó, como fue la máquina de vapor, la imprenta, la moneda, le permitió acomplejar un poco más la relación de la sociedad con otras sociedades. Tal es el caso de Roma, cómo se relacionaba, por ejemplo, con las sociedades en Egipto y cómo eran los medios de trueque que ellos utilizaban o cómo eran las legislaciones que ellos establecían para regular todos esos tipos de contratos que ellos creaban. También nos vamos a apoyar de la historia, ya que también la historia nos va a permitir estudiar los acontecimientos importantes dentro de una sociedad. Y hay que recordar que dentro del derecho las principales fuentes del derecho son las fuentes históricas, que son los documentos del pasado, que van a dar pie a crear nuevas leyes o nuevos sistemas jurídicos. Es importante entonces tomar en cuenta que la historia nos va a apoyar. Y por otro lado, una ciencia auxiliar muy importante es el derecho, ya que el derecho nos va a permitir delimitar o crear normas para regular la conducta externa del hombre dentro de una sociedad. De ahí es que se forma la sociología jurídica, que es la sociología jurídica, la ciencia que se va a encargar de estudiar todo lo relativo a la sociedad en estos aspectos antes mencionados, pero enfocándonos en la materia jurídica. Vamos a estudiar desde la psicología cómo el hombre se va a comportar dentro de una sociedad y que va a originar que las leyes van a regular ese comportamiento, es decir, de acuerdo a lo que nosotros entendemos como el derecho, también hay que recordar que el derecho va muy relacionado con lo que es la moral y la justicia.
Y la moral es esta serie de valores que establece qué es lo bueno o qué es lo malo, qué es lo que está permitido hacer o no hacer. Por ende, la psicología se va a encargar de estudiar ese sistema de valores dentro de una sociedad para poder delimitar qué es lo bueno o qué es lo malo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en nuestra civilización mexicana o en nuestro sistema jurídico mexicano, nosotros vemos el matrimonio como esa figura, esa relación que existe entre dos personas que se unen para crear un núcleo familiar y conservar los derechos principales de lo que es la familia. Aquí en México únicamente está permitido que un hombre tenga una esposa o una mujer un esposo, pero ¿qué pasaría en una sociedad de Medio Oriente, por ejemplo? En Medio Oriente está bien visto que el esposo tenga varias esposas, entonces eso se va a encargar la psicología de estudiar el comportamiento, delimitando geográficamente cuáles son las características y tomando en cuenta la moral. Y la justicia, pues la justicia es esa cualidad moral que nos permite determinar qué es lo que está bien o lo que está mal. Por ende, estas dos ramas, la psicología, sociología y también el derecho, van de la mano. En la economía, hablando ya como tal de sociología jurídica, pues vamos a comenzar a estudiar cuáles son las leyes que van a permitir regular las transacciones económicas, entiéndase como el comercio, la compra y venta, y el crédito incluso, y regularlo de acuerdo a un sistema jurídico establecido, es decir, a una sociedad establecida en un determinado territorio. Por ejemplo, en México tenemos la opción de que nosotros podemos dedicarnos al comercio de manera libremente. Obviamente, entiéndase que pues, es únicamente el comercio de mercancías o de bienes y servicios permitidos por lo que es la ley. Entonces, la economía y la sociología jurídica, así como el derecho, van a establecer esas leyes que van a regular esos actos de comercio, así como también van a regular cómo se relaciona México con otros países del mundo, lo que antes conocíamos como tratados internacionales, por ejemplo, entre Canadá, Estados Unidos y México, en el cual permitía comprar o vender, exportar o importar mercancías de un país a otro. Ahora lo conocemos como convenciones internacionales. Y la antropología, pues es esa ciencia que va a estudiar cómo se fueron desarrollando o cómo fue el hombre evolucionando de acuerdo a las leyes que fue estableciendo. Hay que recordar que dentro de las principales leyes precursoras del derecho, pues el Código de Hammurabi, el derecho romano, en Egipto, todos los escribas que se encargaban precisamente de transcribir lo que era la legislación dentro de Egipto. Y bueno, pues la historia también nos va a permitir conocer los acontecimientos importantes que dieron un rumbo diferente o que modificaron o que incluso crearon nuevos sistemas jurídicos. Un ejemplo en historia podemos hablar de que cuando en México estaban las civilizaciones prehispánicas, el sistema jurídico era diferente y era acorde a cada una de las civilizaciones, la mexica, la tolteca, la maya, etc. Y cada civilización tenía sus propias reglas y sus propios usos y costumbres, en el cual ellos se encargaban de regular todas las actividades dentro de. Pero ¿qué pasa cuando llega la conquista? Después de la conquista, los españoles instituyeron en nuestras civilizaciones prehispánicas un nuevo sistema jurídico, como fueron las leyes de Indias y las leyes que trajeron desde España para colonizar a lo que conocemos como la Nueva España. Ese es un acontecimiento histórico importante que nos permite darnos cuenta cómo la sociología jurídica va a ir estudiando los aspectos relativos con la historia. Posteriormente de la colonización española, pues se da lo que es la independencia de México, en donde México constituye un nuevo sistema jurídico que se va a encargar de ordenarlo de manera independiente, es decir, México que adquirió pues su independencia y creando nuevos sistemas jurídicos y nuevas leyes. Posteriormente, la Revolución Mexicana también nos permitió modificar las leyes, crear incluso nuevas constituciones ya propias de nuestro país, como la Constitución de 1907, que es la que ahora nos rige,
pues fue a base de los acontecimientos históricos y van a regular también a la sociedad de acuerdo a el momento que va viviendo. No es lo mismo que que las leyes de Indias sean aplicables a lo que es nuestra sociedad actualmente, porque nuestro modo de vida, la tecnología, los factores externos que influyen para el comportamiento humano, pues no son coherentes con lo que se regulaba en esa época. Dentro de los principales pensadores de la sociología jurídica podemos encontrar a Ulpiano. Ulpiano fue un pensador romano, el cual se encargó de estudiar al derecho y de establecer tres tipos de derecho que existían con el hombre. Él decía que todos los hombres nacemos con un derecho natural, es decir, que los hombres e incluso los animales tenemos derechos que van de la mano de nuestra existencia y que culminan hasta el momento de la muerte, como es el derecho a vivir, el derecho a ser libres, el derecho a comer, el derecho a tener nosotros nuestro propio patrimonio. También Ulpiano nos hablaba del derecho divino, que eran esos derechos que estaban establecidos por Dios y que únicamente Dios los podía quitar, como la vida. Y también nos hablaba de un derecho de gentes, que era un derecho aplicable a otras personas que llegaban a Roma a constituirse dentro de la sociedad y que les permitía también gozar de ciertos derechos y de ciertas obligaciones, pero no en la misma calidad que los romanos nativos. Ajá. Hay que recordar también que en esta época de Ulpiano, que es el derecho romano, dentro de los 4 periodos importantes de Roma, pues también es importante entender que los romanos también se guiaban por una ley divina. Y hay que recordar que el derecho también va muy de la mano con lo que es la religión, ya que desde que el hombre empezó a constituirse como un ser humano en sociedad, el hombre fue buscando una manera de regular la conducta para evitar traer consigo problemas. Eh, por ejemplo, en las primeras civilizaciones, eh, los nómadas que se dedicaban únicamente a cazar y en algunos casos a la agricultura, eh, al agruparse en pequeñas civilizaciones, se suscitaban conflictos entre quién comía más del animal cazado o quién recolectaba más o para quién se iba a dividir todo el patrimonio de esa civilización. Por lo tanto, el mismo ser humano fue creando normas que fueran obligando a que se comportaran de una manera de acuerdo a la moral que ellos concebían en ese entonces para que pudiera evitar conflictos. ¿Y cómo justificaba la creación de las normas? Pues hay que entender que en esa época pues no existía mucho conocimiento, el hombre no contaba con mucho conocimiento, incluso ni siquiera inventaban ni la escritura. Entonces ellos le atribuían a una fuerza divina o una fuerza sobrenatural el castigo por realizar actos que no eran debidos. Por ejemplo, ellos creían que el fuego era un ser divino. Entonces ellos empezaron a atribuirle a ciertos recursos de la naturaleza eh, poderes que permitían regular la conducta del hombre en ese entonces. De ahí que ya más adelante con las primeras civilizaciones, como es la de Babilonia, Constantinopla, Egipto, fueron creando ellos su propia civilización basada en normas y leyes, pero también de un tanto divinos. Hay que recordar que, por ejemplo, en Egipto existían los dioses, por ejemplo, Anubis, que se encargaban de regular de manera específica determinados criterios que ellos utilizaban para su vida en sociedad y que a ellos también les ofrecían o les daban ofrendas. Aquí en nuestra civilización prehispánica, por ejemplo, encontramos que existe Quetzalcóatl, que existe el dios de la luna, que existe el dios del sol y que cada uno de ellos iban a regular determinada conducta del hombre dentro de esa sociedad y que incluso se le
daban ofrendas, o que incluso ellos tenían la facultad para castigarlos. ¿Qué pasaba? Pues que el castigo no era como tal físico, sino era un castigo divino de que decía que pues si te portabas mal, te ibas al inframundo. Bueno, por mi parte es una pequeña introducción a lo que es la sociología jurídica. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Los invitamos a que sigan nuestro canal, a que se suscriban y que si les interesó un poco, pues sigan al pendiente de los próximos videos. Gracias.